Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva sesión. Esperemos que, bueno, todo lo que vayamos aprendiendo, pues nos esté sirviendo, ya que, bueno, pues estamos viendo todo esto de una manera práctica, de tal manera que, pues, podamos nosotros aplicarlo. Lo que hemos estado viendo son cosas que ocurren a diario y que, pues, se necesita, pues, aplicarlas. Casi todos en nuestras casas, pues, tenemos algunas de las fallas o defectos que se presentan en la instalación hidráulica. Entonces, todo esto que veamos, incluso también de aquí para adelante, van a ser pues cosas que siempre necesitamos hacer o corregir en nuestra casa, en nuestros muebles de baño, ya sea en los muebles, en los accesorios o también incluso en las mismas tuberías. Además dijimos, pues podemos nosotros hacer nuevas instalaciones, podemos modificar nuestro, nuestra tubería, adecuarlo a las necesidades que nosotros tengamos en ese momento. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con lo que serían los accesorios que se necesitan para instalar los muebles de baño y también vamos a instalar lo que sería, o vamos a indicar los pasos que se necesitan para nosotros poder instalar lo que sería un lavabo. Un lavabo, pues es como el nombre lo dice, es para lavarse, un lavamanos, es para lavarse las manos. También es conocido así como lavamanos. A diferencia del fregador o fregadero, pues la diferencia nada más es el tamaño. Al fin de cuentas, la instalación es muy similar a la del lavabo. Entonces, sea lavabo o fregador o fregadero, donde se lavan los trastes, pues es estar hablando más o menos del mismo caso. La diferencia es la tina o el lugar en donde pues nosotros vertemos el agua para lavar lo que es, por ejemplo, los trastes o nuestras manos. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la instalación del lavabo, pero primero pues nosotros vamos a indicar algunos accesorios que son necesarios conocerlos, ver algunas características y familiarizarnos con ellos. En las instalaciones o cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de este tipo y vamos a instalar algún lavabo, pues necesitamos también saber qué materiales son los que necesitamos antes de instalar. Y también, pues esto nos va a ayudar para nosotros posteriormente ver qué tipo de fallas pueden presentar, ya que una vez instalados, pues es cuando necesitan ya sea el mantenimiento o sustitución de partes. Vamos entonces a ver por aquí algunas diapositivas para ver cómo está esto de lo que es la instalación del lavabo. Primeramente, pues vamos a ver lo que serían los accesorios. Los accesorios para muebles de baño, pues son muchos y dependen más que nada del tipo de mueble, aunque todos tienen un principio básico, entonces quiere decir que pues son similares todos los accesorios que se utilizan en la instalación de este tipo de muebles para baño. Pero bueno, aquí vamos a indicar los más sencillos y pues aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo cuáles son los accesorios que se utilizan para instalar sobre todo lo que sería pues el lavabo y el WC, que son los muebles que siempre tenemos en nuestros baños. Mínimo estos. Hay más muebles de baño, como puede ser un bidet, puede ser una tina de baño, otros tipos de muebles, pero bueno, nosotros en este curso de plomería básica, pues vamos a estar tratando de lo más básico. Sin embargo, pues sabemos que hay mucho que ver en esto, sobre todo para muebles especiales o otro tipo de muebles. Pero estos son muy comunes en todos los baños que nosotros tenemos en nuestras casas. Aquí vamos a ver que son varios y dependen pues también mucho de lo que sería el tipo de mueble para baño, ya que también hay una gran variedad y disponibilidad en el mercado
de este tipo de muebles. Vamos nosotros entonces a ver los más sencillos, pero decimos esto nos sirve para tratar cualquier tipo de mueble para baño. La diferencia a veces es la forma. Las tomas de agua y las salidas de agua residuales se hacen de todas maneras igual que como lo hemos indicado. No hay gran variedad o no hay diferencia, pues, en la instalación de muebles para baño, independientemente del tipo de mueble que tengamos. Si es uno muy sofisticado, tiene de manera muy similar el mismo tipo de salida, tiene las mismas conexiones, por ejemplo, hasta para el agua residual. Los accesorios para lavabo, pues normalmente, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar lo que sería una llave angular. La llave angular, el nombre lo dice, es una llave que se dispone de una llave que nos va a dar una salida de manera en un modo que está dispuesto en ángulo recto la salida. Normalmente aquí viene así de esta forma, ya que podemos nosotros conectar ahí nuestro conector flexible. Estas llaves, como están en la parte baja del lavabo, casi siempre se ocultan, va a depender mucho del tipo de lavabo. En algunos casos no se ocultan, pero bueno, vamos a tener que conectar en las salidas de un conector, por ejemplo, con cuerda externa, que sería un macho. Tenemos donde vamos a tomar el agua, y de allí, pues, esta llave nos va a permitir controlar el flujo de agua hacia lo que serían las llaves de servicio principal, que en este caso sería como esta, que sería una mezcladora. Sabemos la mezcladora, bueno, pues cuenta con dos llaves, una para el agua fría y una para el agua caliente. Entonces, cada llave debe de llevar su propia llave, también antes, una llave que controle el flujo del agua fría como del agua caliente. Es decir, vamos a tener dos llaves angulares, una para agua fría y otra para agua caliente. Después de eso, pues conectamos nosotros a través de una manguera flexible o alimentador, también se le conoce así a esta manguera que tenemos aquí. Estas mangueras hay de diferentes marcas, casi todas son así en este tipo. Son flexibles y muchas de ellas se requiere apretarlas casi que nada más con la mano, puesto que tienen un empaque interno y no hay necesidad a veces de utilizar una herramienta para apretar o aflojar este tipo de cuerda que contienen las mangueras. Estas mangueras en general tienen una medida estándar de 40 centímetros de largo, así de que, bueno, pues las medidas que hemos recomendado, por ejemplo, allí en clases pasadas, para nosotros tener disponible allí las salidas de agua en la tubería, tienen esas medidas porque corresponden a lo que serían las medidas estándar para la instalación de muebles. Es decir, ya esto está estandarizado y entonces por eso era importante que nosotros tomáramos en cuenta las medidas que se indicaron para dejar la salida de agua o lo que sería el suministro de agua por medio de la tubería. Sabemos que también, bueno, existen este tipo de llaves que son de manera individual. Estas no son mezcladoras y son para una sola salida de agua. Estas se instalan muchas de las veces cuando solo se va a tener agua fría. Lo normal es que tengamos solo agua fría y entonces se instala una sola llave, aunque se pueden instalar de manera independiente, pero pues, la idea es que podamos nosotros mezclar el agua para que pues cuando abramos la llave podamos mezclarla y podamos de algún modo regular la temperatura del agua a su salida. Pero muchas de las veces, bueno, pues podemos tener la llave como está aquí de manera individual. Y de allí pues también hay muchos tipos de llaves como esta que está aquí. Este tipo de llave también pues es más para, bueno, puede ser para lavabo o en algunos casos también algunas más largas son para fregador. Estas llaves pues hay también muchos modelos
Y las conexiones que se hacen en cuanto a la alimentación de este tipo de llave, pues son muy similares también. O sea, no importa cómo venga la llave, las conexiones quedan o pueden quedar con los alimentadores y lo que sería las llaves, por ejemplo, la llave angular, que es la que controla el paso o el flujo de líquido hacia la llave principal de servicio. Vamos a usar pues entonces también muchas veces el teflón. Como decía, aquí las mangueras contienen ya lo que sería un empaque y sella perfectamente bien, así es de que no tendríamos fuga de agua. Además, muchas de ellas son instala fácil. Les digo que las podemos muchas de las veces instalar incluso con la mano, apretarlas con la mano. No hay necesidad de usar una herramienta muy especial, pero si queremos darle un apretoncito, podemos hacerlo mediante, pues puede ser unas pinzas de presión, una llavita Stilson, o algunas de estas vienen, como por ejemplo con una tuerca de tipo hexagonal que sirve para pues, poder nosotros apretarla incluso con una llave perico. Y pues esto es lo que necesitamos para, por ejemplo, estos accesorios que se necesitan para instalar un lavabo. También necesitamos, esto sería para la alimentación, lo que acabamos de decir. Y ahora para, pues, evacuar el agua que ya utilizamos, se utilizan los sifones, es decir, el agua sucia, el agua que ya no necesitamos mandarla al drenaje. Y para ello utilizamos los sifones. Los sifones hay de muchas formas y de muchos tipos también. Las hay del tipo cromado en el caso de que sean visibles, y aunque no sean visibles, pues se pueden utilizar cualquiera de los que nosotros tengamos. Nada más que, bueno, pues los que son del tipo metálico es cuestión nada más de ir armando el sistema, ya que contienen la trampa, que es como esto que nosotros tenemos aquí en esta imagen. Es una trampa de agua. Decíamos, la trampa de agua en un sifón sirve para que, pues en la parte de abajo, donde está contenido, bueno, pues, los malos olores, insectos o tal vez algún tipo de gas, se bloqueen. ¿Cómo se bloquean? Bueno, pues por medio del agua. Por eso se le llama esto trampa. Y en realidad es una trampa de agua. La finalidad de esto es, bueno, pues que esta agua se mantiene allí. Cuando nosotros evacuamos agua en la parte superior, esta agua por presión sale una cantidad, de modo que se va a estar evacuando el agua que ya no necesitemos. Pero también, pues muchas veces se llega a acumular aquí agua muy sucia, de tal manera que se llega por aquí a llenar generalmente de pelo, de algunos, por ejemplo, residuos incluso de papel higiénico, es decir, lo que normalmente se nos va accidentalmente allí a lo que es el lavabo, pues se queda en esta parte, lo que es la trampa, y para ello utiliza pues la mayoría de los sifones un tapón con el cual se puede hacer la limpieza. Es decir, por aquí se puede evacuar la parte sólida que pudiera quedarse allí, ya que no sale por presión muchas de las veces. Entonces, este tapón, algunos sistemas de sifones son por cuerda y otros son por presión, es decir, unos tienen una rosca y hay que girarla en sentido contrario a las manecillas del reloj para aflojarla, y entonces por aquí sale toda la suciedad. Aquí conviene, cuando se hace esto, bueno, pues abrirle a la llave para que salga que esté saliendo el agua, el líquido, y también la suciedad que pudiera acumularse en la trampa de agua. Entonces, la trampa de agua nos sirve para eso. Todos los sifones, pues, cuentan con esta trampa de agua. Por ello, tienen una forma así como esta que nosotros estamos mostrando aquí en esta otra imagen. Este es un sifón que se le conoce de tipo universal. Y bueno, pues, tiene una forma de acordeón que lo hace ser ajustable. Es decir, nosotros podemos presionarlo o estirar más lo que sería este acordeón, este plástico, y adecuarlo a la medida que nosotros necesitemos. Es muy fácil usar entonces este tipo de sifón.
Pero también necesitamos nosotros aquí, cuando se requiera hacer la limpieza, sabemos que se acumula en la parte de aquí abajo, en donde vamos a tener siempre agua, pues toda la suciedad. Y esta suciedad nosotros la vamos a evacuar, ¿cómo? Pues quitándolo, es decir, aquí en este tipo de sifón sí vamos a necesitar desarmar de la parte donde sale el agua, donde descarga hacia el tubo de PVC, que decíamos es un tubo de 2 pulgadas, bueno, necesitamos zafarlo de allí y tirar toda la suciedad, ponerle agua, no necesitamos desarmarlo de la parte de arriba, solo desarmarlo de la parte de la salida o de la área de descarga y ponerle agua. Incluso en algunos casos se necesita quitar todo y lavarlo simplemente con agua y jabón. Bueno, así es este tipo de sifón que es del tipo universal. Tenemos también lo que sería este otro tipo de sifón que es de bote, en el cual, bueno, pues trae una tapita en la parte de abajo y también nosotros, en vez de desarmarlo todo, quitamos la tapita de abajo porque aquí es donde está la trampa de agua y lo dejamos que sale toda la suciedad que nosotros, bueno, que se pudiera acumular aquí en esta parte. Porque pues esto es algo que se hace continuamente. Muchas de las veces el agua ya la estamos viendo en el lavabo que ya sale con lentitud. Sí se va, pero fluye muy lentamente. Entonces es una falla, bueno, en realidad es un taponamiento por medio de suciedad. Aquí se acumula entonces, incluso a veces residuos sólidos también. Entonces, es este tipo de sifón de bote, nosotros podemos girar la parte inferior, que es la tapita, y destaparlo fácilmente. Y tenemos un chupón, este famoso chupón no es más que un empaque plástico que coincide exactamente con el tubo de descarga. Coincide la parte inferior, perdón, la parte interior es la parte donde conecta el tubo del sifón y la parte exterior es la parte en donde se conecta lo que sería el tubo de descarga, es decir, ya el tubo de PVC que quedó previamente instalado. Entonces, estos son sifones, como dije, hay de muchos tipos, hay metálicos, hay unos muy bonitos que pueden ser cromados, dorados o de algún otro color, pero son metálicos y vienen en partes, vienen estructurados de modo que nosotros podemos también armarlos y desarmarlos. Entonces, para la instalación de lavabo, nosotros necesitamos ver cómo queda esto. Aquí en esta imagen estamos viendo aquí que nosotros debemos de colocar lo que serían nuestras llaves mezcladoras. Generalmente sí, se instalan llaves mezcladoras en el lavabo, pero como dijimos también puede ser que en algunos lavabos se requiera solo agua fría y entonces se coloca una sola llave y entonces solo vamos a tener agua fría. Entonces lo primero que se debe hacer es instalar nuestra llave. Vamos a ver, pues en esta imagen estamos viendo cómo quedaría ya instalado. Estamos viendo aquí el sifón, por eso es este tipo de curva para retener allí, pues que retenga agua y sirva de filtro o de trampa. Esta salida, pues dijimos, ya está conectado a lo que sería el tubo de descarga que está incrustado en el muro normalmente. Este tubo pues es de 2 pulgadas, ¿no? Dijimos, se instala con tubería de 2 pulgadas. Tenemos también en la parte de abajo, aquí el orificio para la limpieza, dijimos, pues de preferencia todos deberían de tenerlo, pero ya vimos que en el sifón de tipo universal, pues nos puede servir pues para instalar de algún modo más fácil el sifón, pero bueno, hay muchos tipos, va a depender del que tengamos. Tenemos pues aquí el sifón, pues es la salida de agua. El agua sale por la llave de mezcladora, utilizamos aquí esa agua y entonces el agua debe desecharse.
Entonces, aquí vamos a ver que también tenemos que hay algunos que son de pedestal, o sea, aquí hay distintos tipos de lavamanos o de lavabos, y estos van a necesitar muchas veces instalarse, en el caso del pedestal, pues es muy sencillo, casi que se hace la misma instalación, pero este va sentado el lavabo en lo que sería el pedestal. Y en la parte de abajo muchas veces trae algunos orificios el pedestal para atornillarlo en el piso para que no se mueva. Entonces, la instalación del lavabo también se va a hacer, se va a sentar por medio de unas grapas, que bueno, vamos a ver ahorita. En esta otra imagen, estamos viendo pues este lavabo de pedestal. Tengo las dos imágenes, tengo una en donde ya está instalado el lavabo. Vamos a ver qué es lo que contiene aquí. Aquí dice que son unas platinas, chapetas, o también se le llama chapetes, que son también unos pedazos de, unos trozos metálicos y sirven para sostener el lavabo. Estos traen una ranura, bueno, traen unos agujeros que van a servir para nosotros hacer unas ranuras en el muro y fijarlas ahí por medio de taquetes y tornillos en el muro, y es donde va a sentar entonces nuestro lavabo. Algunos traen unos tornillos en los extremos y también pues se deben de hacer ranuras para poderlo apretar. Entonces, también tenemos aquí lo que sería, está dispuesto, aquí donde dice abastos, pues son las llaves, más bien serían las tomas en donde vamos a conectar las mangueras o los conectores flexibles. Anteriormente no se usaba pues este tipo de mangueras, se usaba por medio de lo que eran tubos de cobre que había que avellanar y adecuar para que no tuviera ninguna fuga. En la actualidad ya no se utilizan esos, puesto que son muy caros. Sí hay todavía se siguen vendiendo, pero son un poco costosos. De modo que pues se hace con mangueras flexibles. También se les conoce como alimentadores. Tenemos también aquí indicado lo que es el tubo del desagüe aquí en el centro. Se supone que ahí quedaría en el centro. Entonces, la manera de instalar un lavabo de pedestal, pues es muy similar al del lavabo común. Cualquier otro tipo de lavabo, la manera de instalarlo va a ser lo mismo. Y esto pues debe de coincidir. Y pues vamos a ver entonces, ahora sí a mostrarles aquí cómo, qué se haría en estos casos. Esto de la cisterna del WC, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en donde vamos a ver cómo se instala por ahí lo que sería el WC. Ustedes también allí ya tienen algo de información en lo que es la plataforma. Pues lean esa información, ahí viene detallado y viene por pasos cómo se hace la instalación de este tipo de muebles, ya sea del lavabo, del WC, que son los principales muebles de baño que tenemos en bueno, en el baño de nuestra casa. Vamos a mostrarles entonces aquí algunas cosas antes de instalarlo y vamos a indicarles cómo se haría. Esto es cuestión nada más de que se animen y van a poder hacer este trabajo fácilmente cuando lo requieran. Entonces, vamos a ver. Vamos a mostrarles aquí un tipo de lo que sería un sifón de bote. Bueno, esto se les conoce como de bote. Estos se usan mucho ya que son muy económicos. Nosotros tenemos aquí completo esto. Y normalmente se debe instalar así. Es decir, esta tapa debe quedar hacia abajo. Y este bote, pues es el encargado de mantener el agua y hacer lo que le conocemos como trampa de agua. Es la que bloquea los gases o, decíamos, los malos olores. Esta es la parte superior, la parte inferior, y por aquí, pues entonces sería o tendríamos nosotros la salida de agua residual.
Esto contiene empaques, ahorita lo voy a desarmar para que lo vean, pero bueno, miren, aquí lo principal es esto, este es nuestro bote, y este debe quedar hacia abajo esta tapa, de modo que cuando está instalado, nosotros podemos fácilmente aflojar esta tuerca. La aflojamos, y se supone que aquí, pues este es uno usado, pues por aquí está un poquito sucio. En esta parte, aquí se puede ver, proviene el agua de la parte superior. Y el agua entonces viene por aquí, este se llena y entonces va a tener siempre agua. De modo que pues el agua va a poder salir, pero va a tener esto siempre agua para bloquear los malos olores. Entonces este se puede quitar y como vemos aquí tiene un empaquecito, se alcanza a ver aquí de color negro. Y este empaquecito sirve para que selle muy bien al momento de taparlo o de enroscarlo. Entonces una vez que ya quedó destapado, en el caso de que hubiera necesidad, pues lo tapamos. Este debe quedar bien apretado y pues con el empaque que tiene no debe haber ninguna gotera. Igual estos también tienen, o sea, tienen lo que es un empaque, ahí se puede ver, y esta es pues es una tuerca con rosca que sirve para apretarlo. También pues este es flexible, bueno, es como tipo acordeón, mire, aparte de ser flexible, este lo puedo ajustar a mi necesidad, lo puedo estirar según la distancia o según la necesidad que yo tenga. Entonces, este lo podemos usar así, de ese modo, o sea, ajustándolo a la medida. Y puede acortar, miren. Pues ahí está. Este es el de bote. Les voy a mostrar aquí el de tipo universal. Aquí tengo uno, pues se puede decir, está nuevo. Y este viene en su empaque. Normalmente aquí en lo que sería el empaque, ya sea en el de bote, como en este o en cualquier otro, siempre trae una imagen de cómo se debe de armar o cómo se va a instalar también. Incluso algunos dan un procedimiento aquí que nos dice cómo instalarlo. Aquí me dice instructivo de instalación. Entonces, pues, es muy sencillo. Voy a abrir este para que vean algunas cosas y porque pues ahorita lo vamos a usar. Entonces aquí lo tengo, de hecho este ya viene en la misma forma. Este también pues nada más trae aquí así lo que sería un tubo, que es el que se instala en lo que sería nuestro lavabo. Y este es de instalar, bueno, de algún modo se dice que se instala fácil. Este empaque va así. Entonces, para instalarlo en el lavabo, vamos a ver cómo se haría. Tengo por aquí un lavabo. Es un lavabo que podemos nosotros de algún modo indicar, bueno, nos sirve para indicar cómo se puede hacer la instalación. Aquí lo primero que debemos de hacer es, pues, instalar nuestras llaves mezcladoras. Aquí estos tienen 3 orificios, precisamente porque en algunos casos se necesita una sola llave. Cuando se utilizan las llaves mezcladoras, pues se utilizan los orificios de los extremos. Cuando es de una sola llave, se utiliza el del centro. En general, así viene la mayoría. Por ejemplo, aquí tengo una llave de ese tipo, que es individual. La mezcladora, pues obviamente son 2 llaves. Este tipo de llaves, pues traen ya aquí así lo que es una tuerca, y traen una rondana plástica también. Entonces, al momento de instalarlo, nosotros debemos pues también trae normalmente un instructivo al momento de instalarlo. Lo que debemos de hacer es, pues, montarlo y apretarlo con la tuerca
del otro lado. Aquí en esta parte se debe de poner silicón para que no vaya a haber fugas por aquí. Incluso también aquí esta parte se pueden tapar para que no vaya a haber pues derrame por allí, aunque normalmente pues el agua viene por este otro lado. O sea, usamos aquí el agua y pues pudiera haber un escurrimiento por allí. Aquí nada más con fines de mostrar esto, pues voy a colocar esto así de modo que pues pueda yo ver cómo se instalaría. Como decía aquí, esto lleva silicón. Y por esta parte, pues vamos a apretarla. Se instala con la mano, o sea, no requiere de herramienta especial. Debemos darle vueltas porque tiene pues cuerda corrida, entonces debemos de darle pues hasta ahora sí que hasta que apriete, son muchas vueltas. Esta era una llave usada, bueno, es una llave usada y creo que estaba con poquito silicón, pero bueno, de todas maneras sí se puede dar vuelta. Entonces esta se aprieta manualmente, o sea, no requiere pues de mucha presión. Y también debemos de cuidar, bueno, obviamente que quede la llave hacia lo que sería la parte de lavamanos. Y bueno, ya una vez que fue puesto de hecho ahorita no lo voy a apretar tanto, pero sí debemos de apretarle hasta que no se mueva. Aparte, si yo ya le puse silicón, una vez que seca ya esta llave, pues no se mueve, porque muchas de las veces cuando giramos ya aquí la manija de la llave, por ejemplo, que yo la girara hacia el lado izquierdo, pues esta tiende a voltearse hacia acá. Entonces por eso se le pone también silicón, de esa manera pues ya no gira, no da vueltas. Esta la voy a apretar un poquito más. Aquí está. Y pues se supone que aquí al girarla, esta no debe moverse. Ya con el silicón, pues menos, ya no se mueve. Nos queda entonces así, lo voy a voltear así. Aquí debemos de tener cuidado también de no rayar esto, ya que muchas veces colocamos nuestro lavabo así y la llave o la manija vienen cromadas. Esta es una llave usada, se ve aquí. Debemos entonces colocar un cartón, normalmente el empaque donde viene o algo así para que no se raye la manija, porque muchas de las veces nos queda maltratada. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Una vez que ya tenemos esto, aunque ahorita lo estoy haciendo con una llave, pues es lo mismo, el mismo procedimiento, nada más con dos cuando es mezcladora la llave. Cuando ya tenemos eso, bueno, pues ya puedo yo poner lo que sería mis alimentadores en el caso de que fueran mezcladora. Como decíamos, todo esto ya está estandarizado y bueno, pues son diferentes los conectores para conectores flexibles o alimentadores o mangueras alimentadoras le llaman también para lavabo como para WC. Entonces estas deben de pedirse para lavabo. Decíamos, estas tienen una medida de 40 centímetros, las que son para lavabo, y un poco más cortas de las de WC. Se fijan, aquí está más corta una que otra. Entonces, la más larga es para el lavabo. Y también en cuestión de lo que es la parte de la conexión, aquí se puede ver que la del WC
es más grande que la de lavabo. ¿Sí? Si volteo la de acá, de este lado, esta, vamos a ver que esta es igual. Es decir, la de lavabo tiene las dos tuercas con el mismo diámetro. Y la de WC es diferente. Del lado donde tenemos nosotros la alimentación hacia, es decir, la parte que coincide con el tanque, esta sería el tanque de suministro, es más grande que la parte donde va, obviamente, lo que sería la llave angular. Y hablando, bueno, de la llave angular, pues estas como son estándar, decíamos, no importa que sea la llave para lavabo como para WC, tiene el mismo diámetro, así que, bueno, pues de este lado debe de coincidir tanto la del lavabo, perdón, la del WC, que es esta, como también lo que es la del lavabo. Entonces son diferentes. ¿Sí? Estas también, estas mangueras, la medida estándar son 40 y 35 centímetros. Aquí vamos a medirlo nada más para que veamos esa medida. O sea, estas vienen en... Hay de otras medidas también, desde luego hay unas más largas, pero la medida, digamos, estándar es esta. Por ejemplo, este es 40 centímetros y esta son 5 centímetros menos, es un poco más corta la del WC. Entonces, como vemos, son diferentes medidas. Esta se debe tomar en cuenta porque al momento de comprarla, es obvio que yo voy a comprar para lo que yo necesito, pero sí tienen diferentes medidas. Y más que nada, bueno, pues depende mucho también de dónde compremos el material, ya que algunas veces nos han cambiado ese material y debemos de saber entonces cuáles son los accesorios que yo necesito. Bueno, regresando a esto del lavabo, entonces aquí hago la conexión de lo que sería la manguera flexible, que es por donde vamos a alimentar esa llave, pero esta se debe conectar antes de instalar lo demás. Por ejemplo, aquí. Y decíamos, pues esto no requiere muchas veces de apretarse tanto, ya que el mismo empaque hace que, pues que no tenga fugas, tiene un sellado perfecto. Y aquí, en caso de que necesitáramos, pues podemos darle una apretadita, una ligera apretadita. Miren, yo aquí con esta pinza la puedo hacer. Aunque esta no la voy a dejar aquí, es solo para ilustrarles aquí. Le voy a dar una apretadita, aquí se ve. No requiere de mucho. Una vez que ya tengo esto, pues hay que instalar también el drenaje. Esto puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Primero, por ejemplo, aquí puedo poner lo que sería el sifón. Para ello voy a mostrarlo aquí. Aquí tengo entonces, este es mi lavabo. Voy ahora a instalar lo que sería el césped, que se le conoce así también. De nuevo, pues trae su taponcito. Este es el tapón para que retener allí el agua en lo que sería el lavamanos. Este también debe llevar silicona aquí para que pues no vaya a tener ningún tipo de fuga, es decir, que no presente fugas aquí. Entonces, una vez que haya puesto silicón, aunque este trae un empaque, de todas maneras debe colocarse silicón. Entonces, nos queda así. ¿Sí? Entonces, se coloca el silicón. Esto tiene también lo que sería, pues, lo que se le llama el rebosadero, o sea, muchas de las veces para que cuando se llene, pues el agua, bueno, aquí lo voy a mostrar por estos hoyos. El agua no se derrame por la parte superior, sino que se vaya también. Y esa agüita, pues, va a salir por esta parte.
La idea es que toda el agua entonces se debe de ir hacia abajo. Vamos a ver que también, por ejemplo, algunas veces, incluso, bueno, esto les digo porque muchas veces tenemos partes que nos sobran, o bueno, no nos sobran, sino que retiramos a veces de otros lados. Podemos poner esta también así, nada más que necesitamos, sí, obviamente, ponerle el silicón. Y ponemos entonces nuestro empaque. Por esta parte vamos a ponerle entonces también silicón. Y vamos a ponerle la contratuerca. Ahora estamos apretando entonces. Una vez que ya tenemos esta, aquí la voy a dejar así, no lo voy a instalar todavía. Entonces, por este lado debe estar bien sellado esta parte, dijimos, con silicón. ¿Para qué? Pues para que no se vaya a derramar, bueno, que no vayamos a tener fugas. Una vez que ya tengo esto, pues ya lo siguiente sería instalar lo que sería nuestro sifón. Para ello, esta es una contratuerca de lo que sería propiamente el sifón. Este empaque también va aquí, les digo, el instructivo dice cómo nosotros podemos conectarlo. Y entonces, va en esta parte. Y esto también se aprieta, pues, manualmente. De modo que, bueno, pues una vez que ya tenemos esto, ya está listo para instalarse. Decimos las conexiones, pero aquí también lleva lo que se le conoce como el chupón. El chupón, decíamos, debe coincidir con lo que es la salida del tubo. Esto, al final de cuentas, viene siendo un empaque para que no tengamos fuga en la salida de agua del sifón. ¿Y dónde va a ir? Pues obviamente va a ir en lo que nosotros sabemos que es el tubo de descarga. Pero para ello, ¿cómo se va a detener esto? Bueno, ahorita voy a retirar esto. Nos debería de quedar ya listo para instalar así. Pero también nosotros debemos de hacer unas ranuras en el muro por medio de lo que serían unas grapas. Esto lo voy a poner aquí. Estas son chapetas o grapas, le llaman también, para sostener lo que sería nuestro lavabo. Y para ello debemos de tener entonces también, por lo que serían unas pijas. Estas pueden ser de 2 pulgadas como medida. De hecho, también cuando se instala, pues ahí nos dice el instructivo de qué medida. Normalmente se ponen de 2, o va a depender del tipo de muro, ya que muchas de las veces el muro es de block, y entonces habría que ver qué tan profundo podemos nosotros ranurar. Pero bueno, a veces no se requiere que sea muy profundo, puesto que el lavabo muchas de las veces no pesa tanto. Y vamos entonces a ver cómo sería esto. Entonces, de las grapas, vamos a mostrarlo entonces en el muro, nada más para que vean cómo quedaría. Nos vamos a pasar aquí en donde habíamos hecho la instalación el otro día de lo que era la tubería. Permítame.
Sí, miren, hicimos la instalación el otro día de esto. Bueno, indicamos aquí cómo se debe hacer la instalación. Aquí tenemos pues el tubo que instalamos el otro día. Aquí tenemos aquí lo que sería la conexión para la salida de agua residual. Aquí yo dibujé previamente esto, dibujé lo que es el lavabo para tener una referencia. Esto, si no, ustedes tienen ya un procedimiento, en el que por ahí viene que hay que marcar una línea horizontal. Claro, esto debe ir con lo que sería el nivel, ya que pues debe tener pues una estabilidad y debe entonces de estar bien nivelado para que no nos quede cargado hacia un lado. Entonces aquí hemos marcado también ya lo que sería el lavabo. Y entonces el siguiente paso, eso es para ver en dónde nos va a quedar lo que serían las grapas. Las grapas, dijimos, pues traen unas ranuras, de modo que hay que hacer unas ranuras aquí en el muro y vamos nosotros a ponerlas de este modo. Entonces yo aquí las puedo marcar, nada más que aquí, bueno, pues como no se va a instalar así definitivamente, voy a marcarlo aquí con un marcador que se note para ver nada más la referencia, no tanto como si ya lo fuera, bueno, es que lo vaya a dejar fijo ya. Es decir, aquí va a ir las ranuras que yo necesito. Y estas también deben de colocarse de modo que yo tenga también el lavabo a medida para dejarlas allí. Entonces yo aquí tendría mis ranuras que haría con el taladro. Y una vez que ya tenga eso, pues entonces ya puedo montar allí mis grapas que quedarían de este modo. Estas me van a servir para sostener entonces lo que sería el lavabo. Allí quedaría asentado. Aquí no hago las ranuras porque, bueno, pues aquí no lo vamos a instalar y no hay necesidad de dejarlo allí. Esto es con fines ilustrativos. Bueno, una vez que ya está allí, pues aquí tengo ya lo que serían las tomas de agua. Se supone que aquí yo tendría los conectores de tipo macho, es decir, con cuerda externa, y entonces yo colocaría aquí así, tanto para el agua caliente como para el agua fría, lo que serían las llaves angular. Entonces, también aquí en esta parte, quité previamente también lo que era el sifón. Ya una vez, ahorita lo mostré cómo quedaba allí en lo que era el lavabo, pues nos debería de quedar aquí. Como vemos, este chupón coincide con la medida, por eso decíamos, hay medidas estandarizadas. Y coincide con lo que sería el tubo. Esto, pues les dije, un empaque que sirve para que nosotros no tengamos ningún tipo de fuga al instalarlo. Nos quedaría de este modo así. Y como es flexible, pues lo podemos usar según nuestras propias necesidades. Si lo puedo estirar o lo puedo incluso acortar de acuerdo a las necesidades que yo tenga en cuanto a la medida, ya que, bueno, pues puedo hacer ajustes y nos quedaría así. Entonces el agua que proviene de lo que sería el lavabo descargaría aquí, en esta parte, pues hace la trampa de agua. Esto se llenaría por aquí así de agua y entonces nos bloquea los malos olores y lo demás. Entonces así es como bueno, debería hacerse la instalación de lo que sería nuestro lavabo.
Aquí no lo instalamos, ya que, bueno, pues este muro no es para eso. Y entonces, pues es lo que les queríamos así indicar. Vamos a pasar a la mesa de trabajos para ver otras cosas. Sí, miren, aquí está. Entonces, quité el sifón para que viéramos dónde iba a estar instalado. Sabemos, esta es la parte del chupón, la parte de ya final de descarga. Pues dijimos, se afloja y debe colocarse aquí por medio de lo que sería los empaques. También tiene un ajuste, va a depender de dónde lo vayamos a apretar. O sea, esto quiere decir que lo puedo meter más o lo puedo sacar. Esto va a depender también de mis necesidades. O sea, aquí también tengo un ajuste para darle, pues, lo que sería la altura. Y cambiar uno de estos, pues, es tanto como hacer esto, simplemente aflojar y apretar. Les decía que en caso de suciedad, este debe venir así, en esta posición. Aquí lo aprieto. En caso de que esto tuviera suciedad, pues es simplemente desconectarlo de lo que sería el tubo de PVC y evacuar aquí la suciedad. O en caso de que quisiera incluso lavarlo completamente, pues lo que hago es quitarlo todo y lo meto en una cubeta con agua y puedo lavarlo y puedo volverlo a seguir, pues, puedo seguirlo utilizando pues todavía. La instalación, pues como vemos, de es muy sencillo. Que es universal. Porque pues no trae el tapón que decíamos para lo que es no trae el tapón como es el de bote, decíamos, pues va a estar nada más con aflojar y entonces por ahí se evacúa la suciedad o lo que nosotros pudiéramos tener. En cuanto a la toma de agua, decíamos, bueno, el suministro, va, ¿a dónde va? Pues normalmente va a ir al conector. Nosotros tenemos ya en la salida, normalmente un conector de este tipo, que es un conector macho, y dijimos, tiene cuerda externa. Aquí en pues nosotros usaríamos, por ejemplo, lo que sería el teflón, nada más con fines de que, bueno, pues en este caso, sí nos sirva para, en caso de que se oxide, que no es metálico, pero pues algunas veces puede ser así. Se pone la cinta teflón, ponemos nuestra llave angular, decíamos, también, pues sí se aprieta un poquito y se va a dejar de preferencia en la parte, hacia la parte de arriba, es decir, nos quedaría así, por ejemplo. Y entonces sabemos que, bueno, pues si le quisiéramos poner teflón, porque esta tuerca es metálica, muchas de las veces cuando la colocamos así, tiende a oxidarse mucho esta parte, y entonces al momento de aflojarla, resulta que pues se puede incluso romper, se puede romper, ya que está pegada con el óxido. Entonces por eso conviene aquí ponerle también lo que es cinta teflón. Eso no nos cuesta nada, ponerle un poquito de cinta teflón. Ponemos, dijimos, unas 4 vueltas como mínimo. Y suponiendo que aquí es nuestra toma de agua, pues entonces aquí ponemos nuestro conector y de ese modo pues va a quedar ya alimentado nuestro lavabo. Aquí vamos a poder controlar el flujo del agua, es decir, ya vamos a poder abrir o cerrar para hacer algún mantenimiento
o en el caso de que tengamos, por ejemplo, ahí alguna fuga, pues cerramos, o en el caso de que yo vaya a cambiar mi manguera flexible, ya que pues esta sí también con el tiempo se endurece, se cuartean y entonces comienzan a tener fugas, pero decíamos, pues sustituir una manguera de este tipo, pues resulta muy sencillo. Si yo ya puse teflón aquí, esta se va a aflojar fácilmente porque el teflón no va a dejar que se oxide. Entonces es recomendable ponerle teflón para que no se oxide. Igual de la otra parte, pues nada más que hay que meterse en la parte de abajo. Recuerden que esto se hace a una altura no mayor a 90 centímetros del piso, y entonces tenemos que estar por la parte de abajo quitando este conector flexible, ya sea metiendo la mano o muchas de las veces no va a aflojar fácil, entonces hay que usar algún tipo de herramienta para retirarlo. Aquí no la apretamos mucho, pero miren, pues se supone que hay que estar por la parte de abajo retirando la manguera en caso de que ya estuviera dañada, y de ese modo pues la retiro y sustituyo por otra nueva, que pues sería el proceso inverso. Entonces, esto es lo que se haría para instalar un lavabo. O sea, no es muy difícil, nada más hay que tener en cuenta todos los accesorios que necesitamos antes de proceder a instalar el lavabo, ya que si no, esto se los digo por experiencia, si no tenemos todo, hay veces que hay que andar a vueltas y vueltas a la ferretería o al lugar donde compramos estos accesorios, y porque me faltó, no sé, por ejemplo, el chupón. Supongamos que yo ya tengo todo, pero no tengo el chupón, pues me tengo que regresar. Entonces conviene hacer una lista del material y incluso a veces las herramientas que voy a necesitar para no tener problemas al momento de instalar nuestro lavabo. Entonces, esto es lo que les queríamos indicar. Por aquí vamos a dejarle. No lo instalamos, ya que no es la idea de instalarlo ahí en el muro ahorita. Entonces, como ven, es algo sencillo, es solo saber manipular ahí las cosas. En la parte de aquí del lavabo, una vez que ya está montado en las grapas, se recomienda sellar con silicón también toda esta parte, o la parte que va pegada al muro. Eso también con el fin de que no se mueve, por un lado no se mueve el lavabo, y también nos queda sellado para que no tenga por allí escurrimiento de agua. Entonces, esto es lo que les queríamos mostrar en esta sesión. En la siguiente vamos a hablar de lo que sería el WC, y vamos a tratar de ver vamos a ver cómo se instala entonces también un WC. Entonces, nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Muchas gracias.